Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Si quieres conocernos más, puedes ir a nuestra página web www.iglesiacristianarenacer.org. Ahí puedes encontrar nuestra dirección, horario de servicios, ministerios, estudios bíblicos y también devocionales gratuitos, diarios para todos los días. Obviamente ahí puedes ser bendecido y compartir también esa bendición con otros. Si tienes una pregunta con respecto a este estudio bíblico, puedes escribir a pastoricre@gmail.com un email y te estamos respondiendo. Sería lindo saber cómo estás aprendiendo la palabra de Dios y si te quedan algunas preguntas para poder guiar y mejorar cada día más nuestras clases. Estamos estudiando el libro de Romanos y es un libro maravilloso que cuando tú lo lees, ¿no?, y te comes en abundancia ese alimento espiritual, pero es cierto que es sencillo pero profundo a la vez, porque tiene una argumentación. El apóstol Pablo ha escrito con mucha sabiduría de Dios y ahí entonces esa argumentación es importante seguirla paso a paso y ver cómo el apóstol Pablo lo va presentando en su manera de pensar. Pero ahí está la gracia de Dios. Leemos Romanos y descubrimos esa gracia maravillosa de Dios, que por esa gracia somos salvos, alcanzamos salvación. Por la gracia de Dios también somos bendecidos como hijos suyos y también por la gracia de Dios participamos del plan maravilloso de Dios que tiene desde la eternidad hasta la eternidad y somos parte activa de ese plan. Y no te imaginas lo que nos espera en la eternidad junto con el pueblo de Dios y Jesucristo. Y Romanos nos habla de todo esto, así que es tremendo. Este libro es bien completo, es una bendición y terminamos adorando a Dios como el mismo apóstol Pablo lo hace en Romanos al final del capítulo 11. Así que estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios y fíjate que nos ajustamos a este texto, el justo por la fe, que es lo que nos centra para desarrollar todo el estudio siguiente. Por eso decimos que de esta frase que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, decimos que es la hipótesis porque es el punto crucial, porque a partir de aquí se desarrolla todo el libro. Y de esta frase, ¿qué es lo más importante? Si tú has visto las clases pasadas, ¿qué vas a decir? Lo más importante es la palabra justo. Esta es la clave, justo. ¿Cómo alcanzo justicia? ¿Cómo yo soy justo delante de Dios y no pecador? Lo contrario es ser pecador. ¿Cómo es que Dios me puede ver justo? Bueno, el justo es la posición que Dios tiene para aquel que cree en Él, porque por eso dice que es por la fe. La fe es el medio, ¿para qué? ¿Para vivir? No, la fe es el medio para alcanzar esa posición de justo. Esto es lo central. Justo por la fe, y la fe es el medio para ser justo. Después, en consecuencia, decimos, el hombre vivirá, pero esto es terciario, esto es primario, esto es secundario, esto es terciario. Así es como se va a presentar el desarrollo en el libro de Romanos. Así que si no soy justo, ¿qué soy? Pecador. Y si soy pecador, voy a un destino eterno terrible que tengo que saberlo. Por eso Romano va a ser franco, directo, abierto y te va a decir toda la verdad sin que te falte nada. Ahora, para hablar de ser justo y alcanzar esa salvación de Dios, el apóstol Pablo sabe que hay que apelar a la necesidad. Primero hay que mostrarle a toda persona que es pecadora y necesita la gracia de Dios, necesita ser justo. Si alguien cree que es justo por uno mismo, porque yo me porto bien, porque hago bien las cosas, no molesto a nadie. Si uno cree que es justo por esto, entonces no vas a leer Romanos y no te va a importar la salvación. Pero cuando tú te das cuenta que realmente no eres justo delante de Dios por lo que Él dice, por las demandas de Dios, entonces sí uno empieza a pensar, decir, ¿qué necesito para alcanzar esa justicia, ¿no? Así que aquí siempre, esa es la realidad del apóstol Pablo, de llegar a la necesidad. Mira, si tú le quieres dar de comer a alguien, lo primero que tienes que saber es si esa persona tiene hambre. Tú no le puedes meter una cuchara en la boca, obligarlo a comer si no tiene hambre, si no quiere. Lo mismo sucede aquí con esta carta tremenda de Romanos. El apóstol Pablo no tiene la intención de meterte la cuchara en la boca, sino mostrarte que tienes hambre, estás debilitado, necesitas alimentarte, así que antes de darte el alimento te voy a decir cuál es tu condición
para que después tengas más hambre, ¿no? Y alcanzarla. Así que Dios se va a revelar. Dios siempre se revela con ese amor grandioso, pero el hombre se revela siendo desobediente. Fíjese que son 2 letras nada más, ¿no? Dios se revela, B corta, y el hombre se revela con B larga. Dios ama, Dios muestra, Dios da la gracia, y el hombre es desobediente, el hombre hace su propio camino. Entonces, por eso es que necesitamos conocernos interiormente para saber que Dios quiere otra cosa de nosotros, porque Dios quiere algo mejor, Dios quiere algo que es eterno y que eso transforma mi vida para siempre. Entonces, cuando me encuentro con la gracia de Dios, mi vida cambia para siempre, ¿no? Entonces, por eso es que Romanos empieza a hablarnos de esa manera. Y bueno, estamos terminando justamente la clase pasada hablando acerca de los judíos. Dijimos que los gentiles no son salvos porque viven su propia vida, rechazaron a Dios, se han metido en la idolatría y una cantidad de pecados terribles, el primer capítulo. El segundo capítulo lo acabamos de ver la semana pasada hablando de los judíos. Los judíos, a pesar de que tienen la ley de Dios, no la cumplían, iban por su propio camino y al final iban al mismo destino que los gentiles. Entonces, aquí estamos diciendo que sobre todas las cosas, todo hombre es pecador, no importa la nacionalidad que tengan, la cultura, la formación, porque necesitas la gracia de Dios. Así que los judíos es algo muy especial que el apóstol Pablo también va a hablar en este libro, porque si tú te recuerdas, la primera clase decíamos que en Roma había una gran cantidad de judíos que estaban viviendo allí, ¿no? Desde que Pompeyo se llevó una gran población esclava para allí, ahí había un gran grupo de judíos, entonces les hablan bien directamente a ellos porque también necesitan salvación. Los judíos necesitan la salvación como cualquier otra nacionalidad, como cualquier otra persona. No sé si alguna vez tú has tenido algún contacto con algún judío. Los judíos que tienen formación familiar del judaísmo son bastante difíciles de poder hablarles del Señor, ¿no? Y darles la palabra de Dios. De hecho, uno de nuestros hermanos de la iglesia en un momento se había encontrado con algún judío y le había preguntado qué piensa de Isaías 53 y le había empezado a recitar un poco de los versículos y el judío dice, pero ¿y eso dónde está? Yo nunca leí eso, ¿no? Que nunca han aplicado toda la palabra de Dios, la mayoría de los judíos estamos hablando. Los ortodoxos lo conocen muy bien, pero ellos lo aplican a Israel, no al Mesías sufriente. Entonces es necesario encontrarte con esta realidad y decir, bueno, a ver, los judíos, ¿cómo puedo llegar a ellos también, no? De repente, ¿qué están pensando? ¿Cómo piensa un judío en la actualidad? Y encontré un artículo de Jerusalem Post de hace varios años atrás y de pronto, después que cambiamos a nosotros aquí de presidente y tenemos un presidente que se preocupa por Israel y quiere hacer algunas cosas allí diferentes y demás, este artículo desapareció, ¿sí? Lo quitaron olímpicamente de este sitio, pero yo lo tengo guardado, lo tengo registrado, ¿no? Y esta autora habla de por qué yo nunca podría ser una cristiana. Y ahí, en ese artículo, si alguna vez lo puedes conseguir y leerlo, te vas a dar cuenta el argumento que tiene un judío para no ser cristiano, por qué no sería cristiano y qué piensa del cristianismo. En este artículo, esta persona está diciendo que va a compartir su opinión personal. Ella dice que es un intento sincero de su parte de transmitir un mensaje que sea claro y de esperar de una vez por todas que se olviden de convencerla a ella, ¿no? De sus creencias, porque ella sigue pensando que es judía y nunca va a hacerse cristiana. Dice, también está dirigido este artículo para ayudar a los compañeros judíos a que vuelvan a instaurar el orgullo de lo que somos y lo lejos que hemos llegado en la línea del tiempo en nuestro desarrollo como religión, cultura y nación. Preste atención a esas palabras porque después sigue su argumento. Y dice, en un esfuerzo, ¿no?, para abordar este tema, y estoy, dice, hablándole por la amenaza que supone de los misioneros cristianos para Israel.
Presta atención a eso. Ella dice, yo los he llamado a estos misioneros cristianos la 11ª plaga. Los he acusado de propagar un virus llamado mutilación judía espiritual. Los he comparado con Amalek, que se dirigen a los más débiles de nosotros y han hecho todo lo posible por exponer sus travesuras y tortuosos caminos destinados para robar algún alma judía. Sí se nota enojada, se nota mal, ¿no? Se nota como que estos cristianos que vienen a hablarnos de Dios cuando nosotros somos los que hemos instaurado en el mundo al Dios verdadero, ¿no? Toma una teoría de Piaget, ¿no? Donde es, bueno, quizás lo conozcas un poco por psicología evolutiva y demás. Y este hombre dice que, claro, hay 4 áreas de desarrollo de todo ser humano, desde la niñez hasta la adultez. Y dice que los 2 estadios más bajos corresponden a los cristianos. Y los más altos, el último, el más alto de todo, tiene que ver con los judíos. O sea que los cristianos, dice para ella, son esos niños infantiles que no saben pensar con madurez como lo son los judíos, ¿no? Por eso dice que ellos están en la última etapa de madurez. Presta atención, porque en la clase pasada habíamos dicho que el apóstol Pablo dice que los judíos piensan que los gentiles son niños y ellos son los instructores, ¿no? Exactamente eso dice. Así que después de 2000 años siguen diciendo lo mismo. Ella dice que los que nos separa a nosotros del cristianismo, dice, es que ellos toman una figura humana para Dios, hablando de Jesús, ¿no? Un ejemplo de manipulación, dice. El cristianismo manipula con el concepto de un Dios abstracto, el Dios que tomaron prestado del judaísmo. Pero nosotros, dice, estamos en un grado cognitivo superior a las demás naciones y grupos religiosos. Así que siendo judía, ¿por qué quisiera yo volver a una etapa anterior de desarrollo cognitivo inferior? Bueno, conclusión, los cristianos para ella no pensamos, no desarrollamos argumentos y somos infantiles. Pero la verdad de todo esto es que eso no debe preocuparnos y eso la verdad es que no entra en un argumento para hablarle a un judío. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si no fueren como niños, no pueden entrar en el reino de Dios. Así que más allá de los niveles que se pueden presentar, aquí lo importante es cómo está mi corazón, más que mi razón, para poder recibir lo que Dios tiene para mí y entender el plan de salvación. Así que no importa en qué nivel estés, en el 1, el 2, 3, 4, porque la verdad es que Romano nos demuestra que todo el mundo es pecador, no importa en el nivel que estés. Entonces, si eres pecador y no importa la nacionalidad que tenga, tú tienes que hacer algo porque estás condenado al ser pecador. Así que tranquilo, tú no necesitas estudiar a Piaget, tú necesitas el libro de Romanos. En Romanos te dice exactamente cómo toda persona es pecadora y si tú apelas a la conciencia, toda persona tiene que decir, sí, yo la verdad es que pequé, yo alguna vez he pecado. Entonces, esa declaración te hace pecador y te condena. Gran problema para todo ser humano. Así que necesitamos exponer la palabra de Dios. Hace algunos años atrás fui a hacerme un chequeo médico de rutina y me encuentro que la enfermera que me atiende tenía aquí un colgante con la estrella de David. A mí me llamó la atención y como hablaba español le digo, ¿usted es judía? Sí, me dice. Ah, no me digan, nosotros amamos al pueblo de Israel y sabemos que Dios tiene todo un plan con ellos. Sí, me dice, yo soy judía pero también soy cristiana. Digo, ¿y cómo es eso? Bueno, es que yo tengo un hijo que se iba a casar con una cristiana y antes de casarse la cristiana dijo, yo está bien, me hago judía, hago todos los pasos del judaísmo y demás, pero ustedes tienen que leer el Nuevo Testamento. Y nosotros dijimos, bueno, sí, claro, está bien, vamos a leerlo. Y ella se puso firme y dijo, no, si no leen el Nuevo Testamento, yo no me caso. Entonces, bueno, con mi marido, dice esta mujer, empezamos a leer el Nuevo Testamento y se empezaron a poner sus ojos grandes, ¿no? Y decía, usted no sabe lo que empezamos a descubrir cuando leíamos Mateo. Y nos damos cuenta que la ley de Dios, las profecías del Antiguo Testamento empezaron a cumplirse en Jesucristo. Y nos devoramos Mateo, después Marcos, Lucas, y la verdad que fue tremendo todo lo que hemos descubierto ahí que nunca nos habían dicho. ¿Y saben qué? Recibimos a Jesús
como nuestro Salvador y además ahora estamos esperando que venga por segunda vez. ¡Wow! Dios, qué glorioso testimonio de una persona que decidió leer la Biblia y dejar que la Biblia le hable, ¿no? Que le muestre el camino. Bueno, es así con el libro de Romanos. Si tú vas al libro de Romanos, lo lees para entender qué hace Dios, qué significa salvación, cómo alcanzarla, cuáles son los beneficios de la salvación, vas a tener una vida diferente. La gracia de Dios se revela a tu vida y si lo crees y tomas decisiones en base a esa gracia de Dios, tu vida va a ser diferente. Te lo aseguro porque Romanos hace eso permanentemente, sobre todo aquel que corazón sincero va y se acerca. Así que vamos a ver ahora la conclusión de este argumento que empezó el apóstol Pablo diciendo que gentiles y judíos están bajo pecado y termina en el capítulo 3 haciendo un cierre de esto que está queriendo decir. Y debemos prestar atención a lo que dicen estos versículos porque cuando uno lo lee rápido parece complicado, parece difícil y uno dice, ¿qué está diciendo acá exactamente el apóstol Pablo? ¿No? Cuando uno dice capítulo 3, versículo 1, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho de otras maneras. A ver, ¿cómo es que habla de esa manera? Tenemos que entender algo bien importante en la argumentación del apóstol Pablo aquí. Es que el apóstol Pablo está hablando como si fuera que tiene enfrente a un opositor imaginario. Él está haciendo un diálogo con alguien que está imaginando delante de él qué pensaría este judío y yo le voy a contestar. Así que es un imaginario judío y el apóstol Pablo respondiendo a esa pregunta. Así va versículo tras versículo para llegar a hacer su conclusión final. Así que recuerda eso, ¿no? Recuerda que en este diálogo imaginario, entonces, acá es que hay un opositor imaginario y aquí está Pablo refutando lo que va a decir desde el versículo 1. El versículo 1, ¿no? Dice acá, vamos a leerlo, versículo 1 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pensemos. ¿No? Porque Pablo con esta pregunta está tratando de decirnos, a ver, si los judíos están condenados, ¿no? ¿Para qué entonces existe el pueblo judío? ¿Para qué Dios formó un pueblo judío? ¿Le sirve para algo entonces ser judío o ser circuncidado? ¿No? ¿O es inútil de pronto todo lo que se ha hablado acerca de los judíos? Entonces la respuesta de Pablo está en el versículo 2. Ahí está la respuesta de Pablo a esta pregunta, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, versículo 2, mucho. En todas maneras, dice, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que Pablo está respondiendo a este judío imaginario que sí, ser judío tiene muchas ventajas, porque en primer lugar, directamente Dios le dio los mandamientos, la ley, la palabra de Dios vino por ellos, ¿no? Y es importante reconocerlo y entenderlo, porque, a ver, Dios empezó a usar a este pueblo para darle la palabra que nos llegó a nosotros también, ¿no? Y los judíos han sido los mejores en preservar los escritos, los manuscritos antiguos son muy meticulosos, detallistas. Cada vez que escribían una copia, pues eran bien estrictos para que eso sea exactamente igual que el original. Por eso es que se puede confiar en las copias, manuscritos, más allá de que alguna diferencia mínima pueda haber entre ellos. Pero la idea es que justamente se le ha confiado la palabra de Dios a este pueblo y nos ha llegado a nosotros. Así que el pueblo judío fue importante, siempre ha sido importante en todo el plan de Dios para la salvación universal. Iba a empezar por alguien, así que empezó por el pueblo judío. Por eso Pablo dice que sí, es importante, ¿no? Vamos al versículo 3 y aparece otra pregunta diferente. Aquí está. Dice así el versículo 3. Pues que si alguno de ellos, de los judíos, han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué está diciendo con este argumento el opositor? Pues está diciendo que si Dios le confió la palabra a los judíos, pero ellos no la creyeron, fueron incrédulos y cayeron en condenación por no creerla, entonces Dios no puede ser fiel con ellos porque rompió su promesa entonces al condenarlos. ¿Cómo Dios va a ser fiel entonces con un pueblo que no le es fiel? Claro, es que aquí los romanos, ¿no? Y haciendo este argumento, no tienen el versículo de Timoteo que dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel.
¿no? En el argumento es, ok, si el pueblo entonces no ha sido fiel, Dios tampoco puede ser fiel. ¿Para qué le dio la Biblia? Si sabían que no la iban a cumplir, esa otra cosa, ¿no? Entonces Pablo responde en el versículo 4 y le dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué está diciendo? A ver, no, si Dios le confió la palabra, es cierto, ¿no? Pero de ninguna manera es así este argumento, ¿no? Está diciendo que todo lo contrario, cuando Dios entonces condena y castiga al pueblo judío, se está manifestando como un Dios justo, que no hace excepción de personas. No es que, porque su pueblo lo va a perdonar y no lo va a castigar. A los otros sí, porque no son su pueblo. No, Dios es justo y castiga a todos por igual. Si castiga a los gentiles, también castiga a los judíos, porque ellos tampoco creyeron en la palabra de Dios. ¿Sí? Los gentiles no creyeron, los judíos tampoco. Dios tiene que también disciplinar y corregir a su pueblo. Por eso dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Dios es veraz, Él es la pauta, Él es la regla para medir a cada persona después delante de sí. Entonces vuelve a preguntar el opositor imaginario, y aquí estamos, en el versículo 5, dice, ¿y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y hablo como hombre porque diciendo, recuerda que esto es un hombre imaginario, ¿sí? No estoy hablando de cómo realmente son las cosas, sino qué pasaría si alguien piensa de manera diferente, ¿no? Está pensando, y este opositor, claro, ya está siendo retorcido en la manera de pensar, porque está diciendo, entonces nuestra desobediencia le está dando la oportunidad a Dios para que se demuestre como justo. Entonces, de alguna manera, estamos cumpliendo un propósito de Dios, ¿no? O sea que Dios me necesita a mí como injusto para que Él se muestre justo. Uy, no, Pablo dice, a ver, no, esto es absurdo, no, de ninguna manera, ¿no? El versículo 6 dice, de otra manera, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? No, Dios no te necesita pecador, Dios no te necesita injusto, Dios sigue siendo el parámetro, sigue siendo el justo, el bueno, el dador, independientemente de lo que tú hagas, ¿sí? No va a cambiar Dios en esto. ¿Cómo va a Dios juzgar al mundo? Sigue siendo Dios el parámetro para juzgar a todos, ¿no? ¿Sobre qué parámetros? Si no, Dios podría juzgarlos a todos, ¿no? No tendría ninguna base para aplicar esa justicia, para ser justo. El pecador no puede ser la base de su justicia, sino es Dios mismo y su carácter. Ahora, entonces se quedó pensando, ¿no? El opositor y vuelve a preguntar en el versículo 8, dice, pero, el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿No? Está preguntando, a ver, si Dios me juzga como pecador, pero mi mentira también le da a él la manera de realzar su veracidad, ¿no? Le doy más gloria a él siendo mentiroso. Entonces Pablo dice, no, es absurdo también. Entonces, ¿por qué? Dice el versículo 8, ¿por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? A ver, si tú piensas de esta manera, entonces, ¿sería justo decir que hagamos males para que vengan bienes? Te la deja pensando, decir, no, nunca sucede eso. Todo pecado tiene su consecuencia trágica. Nunca van a venir bienes si yo hago las cosas mal, ¿no? Entonces, por eso el cierre es, fíjate que si está siendo castigado, si está siendo disciplinado y condenado, es porque has hecho las cosas mal y no hay ninguna manera de que tú glorifiques a Dios en esa posición que tienes, ¿no? Por ser judío rebelde y pecador, no glorificas a Dios con tu posición, porque Dios te va a juzgar, Dios te va a castigar y su palabra allí estará condenándote. Esa es la conclusión. ¿Por qué? Y porque nunca dejan de venir las consecuencias negativas cada vez que pecamos, ¿no? Dicho de otra manera, cada vez que pecamos vienen malas consecuencias y es una ley universal, siempre va a pasar así, ¿no? Puede que en el momento no se note, pero todo pecado va a traer su consecuencia y eso te delata.
te delata, te dice, eres pecador, cometiste pecado y tienes que ir a Dios para que haya una solución. Tú mismo no los puedes solucionar. Entonces, concluyendo, aquí estamos diciendo entonces al final, versículo del 9 al 18, que todos son pecadores, que no hay nadie que sea justo por sí mismo, ni gentil, ni judío, ni argentino, ni colombiano, ni americano. No hay nadie que sea justo por sí mismo. Esa es la realidad de lo que está planteando estos versículos. Por eso el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay diferencia entre gentiles y judíos, entre una nacionalidad y otra. Todos nacemos bajo pecado y eso es notorio, es evidente y nos condena nuestro testimonio, ¿no? Porque ahí están nuestros pecados declarándolo. Por eso dice que no hay diferencia. Así que te pregunto, ¿cuál es tu sentimiento acerca de Israel? ¿Tú crees que somos mejores que ellos o ellos son mejores que nosotros? No, estamos en igualdad de condiciones. Todos delante de Dios estamos en igualdad de condiciones. Así que no podemos argumentar intelectualmente con un judío, sino más bien tendríamos que hablar de corazón a corazón, apelando a la conciencia, para dejarnos saber entre nosotros que todos hemos cometido pecados, tengamos la Biblia o no la tengamos. Tener la Biblia nunca te ha salvado de no cometer pecados. Tiene que pasarte algo adentro, tienes que alcanzar salvación en la gracia de Cristo. Leer la Biblia solamente no te salva. Necesitas tomar una decisión y hacer algo con lo que has escuchado de la palabra de Dios. Y después, versículos 10 al 18, aquí vamos a ver cómo se aplica la realidad de que todo hombre es pecador. Hay una descripción del apóstol Pablo que lo hace de manera poética y lo que él hace es tomar diferentes versículos del Antiguo Testamento, compilándolo para hacer una declaración. Y lo dice lo siguiente, como está escrito, dice ahí, y ahí estamos hablando del Salmo 14, versículo 13, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad de todo ser humano. Y sigue diciendo, aprovechando el Salmo 5:9, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Salmo 143 dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 17 dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Isaías 59:7, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Salmo 36:1. Tremendo esa declaración de todos somos iguales, todos estamos dentro de este grupo, aunque sí, digamos, no, yo soy bueno, ¿no? Pero el corazón del hombre, ese ser interior, el alma, la personalidad, ¿no? Manifiesta que no hay, esta es la frase, no hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor de Dios. Y ahí está la clave, no hay temor de Dios. Fíjese que el temor de Dios hace que yo busque realmente a Dios. Y busque a Dios por lo que Él es y por lo que Él demanda, para tener una relación, comunión estrecha con Dios. Por eso es que, bueno, sin el temor de Dios, todo esto es una realidad. Todo esto sucede justamente en un corazón que no es justo. Eso evidencia que ningún corazón de ningún ser humano es justo, a menos que Dios haga algo especial a través de la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Ya conocemos esto. Así que es la realidad de lo que está diciendo el apóstol aquí. No hay justo ni aún uno. Versículo 19 y 20, nos encontramos con el cierre de esto, por si algún judío todavía cree que puede ser salvo, puede ser justo por tener la ley. Estos últimos versículos nos dice lo siguiente, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
estos versículos nos llevan a pensar, ¿puede la ley salvar a los judíos? Aquí está diciendo que no. ¿Por qué? La verdad de esto es que Dios ha establecido su ley moral, ¿no? Su ley, su palabra, para que el ser humano se mida delante de Dios, ¿no? Y ahí está, justamente me puedo medir, me puedo evaluar, me puedo comparar. Acá Dios dice que yo no debo mentir, así que yo me mido y digo, bueno, sí, estoy bien, no estoy mintiendo, ¿no? Pero ¿qué tal si dice, por ejemplo, aquí la ley dice, no codiciarás, no codiciarás? Me evalúo y digo, codicia, es que es difícil, ¿no? Medirlo, pero codicia de anhelar lo que otro tiene, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? O envidia, o celo, u orgullo, está dentro del corazón. Entonces, eso manifiesta que he pecado, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Me juzga y me dice esto, has pecado, entonces estás condenado. Eso es lo que me está diciendo la ley moral. No hay manera de salvarme si yo estoy dentro de este proceso. Si estos judíos, por ejemplo, ¿no? Teniendo la ley moral de Dios, se miden y dicen, sí, yo cumplí todos, solamente me falta uno, me faltó el no codiciar. ¿Qué dice? ¿Has pecado? Sí, porque la codicia es pecado para Dios. El último mandamiento dice, no codiciarás. Entonces estás condenado. Pero por uno, bueno, vamos a Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11, y dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que eres transgresor por uno solo, por codiciar. Ahí ya eres pecador y estás bajo condenación. Esto, como ven, la ley no te salva. Es un círculo vicioso, ¿sí? Cerrado, que te condena y te sigue condenando porque no hay manera de salir de aquí. Claro, podían ofrecer un sacrificio en el Antiguo Testamento para tratar de expiar, de contener, de que la ira de Dios no se intervenga en ese momento rápidamente, pero vuelve otra vez a notarse que apenas ofrecían el sacrificio, volvían a cometer cualquier otro tipo de pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana manifiesta que somos pecadores por naturaleza. Entonces, esto no te salva, no hay manera. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? ¿No? Porque nosotros no podíamos hacer nada. Y Dios dice, ok, vamos entonces a darnos cuenta que la ley moral no salva a nadie. Es como un termómetro. ¿Alguna vez has tenido fiebre? Te pones el termómetro y te indica cuánto tienes. ¿Ves 40 grados centígrados? Estás mal. Si te ves a 110 grados Fahrenheit, necesitas urgente hacer algo por eso. Pero el termómetro nunca te salva. El termómetro no te baja la fiebre. No hay manera. El termómetro solo la mide. Lo mismo pasa con la ley. Es un termómetro. Te dice que eres pecador, pero no te quita el pecado. Entonces, algo tiene que haber. Por eso es que Dios, entonces, además de la ley, Él ha establecido la salvación por gracia a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, no es que hay salvación por la ley. La salvación solamente viene por la gracia de Dios, por Jesús. No hay salvación aquí. Por eso el ser humano, si quiere alcanzar salvación por la fe, tiene que aceptar ese sacrificio y entender que Dios es el único que trae salvación. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Había personas que aparentemente eran justas delante de Dios. ¿Pero por qué? Porque tuvieron fe en Dios, porque le creyeron a Dios, porque caminaban en relación con Él y Dios entonces iba caminando con ellos y si cometían algún pecado le pedían perdón al Señor. Fíjese el Salmo 51, 52 y otros salmos también que hablan acerca de el perdón, la restauración, cómo Dios puede perdonar, ¿no? Y ahí tenemos a David, Moisés, Abraham, Daniel, ¿no? Justificado, pero cuando morían no iban al cielo, ellos iban al Seol, estaban ahí todavía en un lugar de encierro, no es el paraíso que Dios tenía para ellos, ¿no? Lean usted también cuando el Señor hace el ejemplo del rico y el Lázaro.
Cuando Lázaro muere, va al seno de Abraham. Y al lado estaba el lugar de tormento, separado por una cima que no podían venir de un lado al otro. Y es claro, el Señor cuando dice eso, no está hablando del cielo, está hablando del lugar del Seol, ¿no? De acá, de abajo de la tierra, el lugar de donde estaba en el descanso, hasta que Cristo, en la cruz del Calvario, ¿no? Cuando muere, dice Efesios 4, que se lleva a lo alto la cautividad. Así que todos esos justos que estaban ahí, ¿sí? Esperando a Cristo, la redención de Cristo, entonces recién ahí son salvos de la muerte, librados de la muerte y llevados al paraíso celestial. Así es como el Señor le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hacia allí se llevó el Señor las almas de los justos. Pero mientras tanto, estos justos necesitaban salvación por Cristo. Por eso es que el Señor se los lleva y hoy están en la eternidad. No fueron salvos por la ley, fueron salvos porque el Señor Jesucristo los llevó a la eternidad con Él. Por eso decimos que ellos tenían la ley, pero si eran justificados en base a la fe que tenían, a la promesa de redención que iba a venir a través del Mesías. Fíjese Abraham. Abraham dice que fue justificado por la fe, creyéndole a Dios, ¿no? Que a partir de su familia iban a ser bendecidas las demás familias de la tierra, y justamente ahí está la profecía mesiánica que iba a venir. De hecho, Jesús es descendiente de Abraham, ¿no? Y ha rescatado no solamente a la línea de Abraham, sino a todo aquel que hace lo mismo que Abraham, que cree, le tiene fe a la obra de Dios, a la obra de Cristo, y es salvo por la gracia de Dios. Por eso es que, aparte de la ley, se ha manifestado la gracia de Dios, y ahí hay salvación que se alcanza únicamente por fe en el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿y qué le responderías ahora entonces a una persona, a alguien que te dice que él ha cumplido toda la ley de Moisés y por eso es justo? ¿Qué le dirías? ¿Ha cumplido toda la ley? Empieza a preguntar puntualmente uno por uno de los mandamientos, a ver si nunca le ha fallado alguno de ellos. Y te vas a dar cuenta que si es judío o si es cualquier otra nacionalidad, ha fallado y más de una vez. Así que no es cierto que ha cumplido toda la ley de Moisés y por eso es justo. Cuando le falló una vez, ya ahí se condenó. Por eso necesita la gracia de Dios, no hay otra manera. A ver, ¿qué le responderías a alguien que dice que es una persona buena, que nunca ha hecho nada malo? Recuerda lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Una persona buena puede que manifieste bondad, pero dentro hay muchas cosas que no están de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Aunque seas bueno, siempre hay a veces envidia, a veces hay orgullo, a veces hay jactancia, hay muchas cosas dentro de nosotros, superioridad hacia otros, que están mostrando que nuestra naturaleza no está bien, ¿no? Necesita ajustarse a Dios. Así que ser bueno alguna vez no significa que a mí me salva. Necesito gracia de Dios para ser justo. Los justos son los salvos, no los buenos. Esto, ¿no? Cuando dice que es bueno. El bueno, Jesús le dijo, ¿quién hay bueno? Solo Dios es bueno, nosotros no somos buenos, no hablando de la naturaleza humana. Por eso los justos son los que son salvos. ¿Qué le dirías a alguien que dice que por ser cristianos no podemos dejar de cumplir todos los mandamientos de la ley? Tenemos que decir que si los judíos no lo cumplieron a todos los mandamientos, nosotros tampoco lo vamos a cumplir, ¿no? Puede que intentemos hacer lo correcto y demás, pero de vez en cuando siempre nos vamos a equivocar en alto. Por eso tenemos a Jesucristo, nuestro abogado defensor, y que cuando cometemos un pecado le pedimos perdón al Señor para no volver otra vez a repetirlo y decirle, Señor, estamos en tu camino, así que vamos contigo porque tú nos perdonas todos nuestros pecados. Solo eso lo hace Jesucristo, por su gracia. Y qué descanso que da el alma, ¿no? Porque no depende de nosotros, porque nosotros podemos fallar, depende de Cristo. Así que pongo mi fe en Jesucristo y le pido al Señor, ¿no? Para seguir adelante en santidad, buscándolo a Él diariamente, y de esa manera entonces soy victorioso en el Señor. Muy bien, a ver, hagamos un repaso cómo recordamos esta clase. A ver, en primer lugar, ¿qué piensan? ¿Los gentiles son más pecadores que los judíos? Esto es falso, ¿no? Porque hemos dicho que ambos son pecadores. Más allá de los pecados que cometan, son
pecadores porque cualquier pecado te hace pecador y te condena. Por eso esto es falso, son iguales. Segundo, ¿la ley se introdujo para salvar a los judíos solamente? No, no es cierto. La ley se introdujo para mostrar el pecado, para mostrar que todos somos pecadores, dar evidencia de lo que significa. Pero esto no, ni a los judíos lo salva, ni a ningún otro pueblo. Solo Cristo salva. Tercero, Pablo refuta los argumentos que pudieran venir a nuestras mentes en el capítulo 3, ¿no? Sí, él está pensando, ¿qué pensaría otro? Por eso pone un opositor imaginario, ¿no? Y está diciendo cómo refutar ese pensamiento. Por eso este es correcto. 4. Pablo está pensando en un gentil imaginario que dice que cree que es salvo por cumplir con su conciencia. No, esto es falso, porque la idea es que es un judío imaginario, ¿no? Y cree que es salvo por tener la ley, por ser parte del pueblo. Por eso esto es falso. Quinto, somos pecadores necesarios para Dios, así Él se manifiesta justo. Este era uno de los pensamientos del opositor imaginario, que justamente lo refuta Pablo diciendo, pero ¿cómo va a ser Dios entonces para juzgar a la humanidad si fuera de esa manera? Él es justo independientemente de lo que nosotros hagamos, ¿no? Así que por eso decimos falso. 6. No hay justo ni aun uno, excluye a Moisés, a Noé y a Abraham. ¿Qué piensas? No hay justo ni aun... Sí, hay muchos justos, pero ellos no. No, la Biblia dice que todos son pecadores. Así que Moisés, Noé, Abraham, tú y yo somos pecadores por naturaleza, pero por fe en Cristo alcanzamos salvación. Así que también es falso. 7. El mayor problema es que no hay temor de Dios. Y es cierto, ahí termina el argumento de Pablo. Todos somos pecadores, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que dice, ¿no? Por eso decimos, si hubiera temor de Dios, hubiera arrepentimiento, hubiera una búsqueda sincera de Dios, alcanzar salvación por el sacrificio de Cristo, humillarnos, ¿no? Someternos a lo que Dios dice y alcanzamos salvación. Así que el mayor problema. 8. La ley de Moisés podía mostrar al hombre su pecado, pero no podía ayudarle a cambiar. La solución está en Cristo. Claro, totalmente, así es. La ley de Moisés solo muestra el pecado, pero no te lo quita. Jesús, con su sacrificio, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Por eso la salvación viene por el Señor Jesús. Nos quedamos con el versículo final de Romanos 3, 9 al 10, que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. La realidad es que todos somos pecadores. De alguna u otra manera hemos cometido uno, por decir uno, miles de pecados y estamos fuera de la gracia de Dios. Así que necesitamos urgente salvación. ¿Cómo se encuentra salvación? Reconozco que soy pecador. ¿Qué hago ahora? Pues la próxima clase vamos a ver cómo ser justos solo aceptando por gracia, por fe, el sacrificio del Señor Jesucristo. Justamente el Señor hace esa obra en la cruz y me da total salvación, perfecta salvación. La gracia de Dios hace posible eso. Oramos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que a pesar de nuestra naturaleza caída, tú te levantas, Señor, como una nueva raza espiritual para, Señor, traer salvación a todos los que creen en ti. Señor Jesús, nos sometemos a ti, nos sometemos, Señor, a tu sacrificio, porque en ti alcanzamos perdón, en ti somos purificados, somos limpiados, y tú ahora nos ves justos, como si nunca hubiéramos pecado. Qué tremendo ha sido la obra en la cruz. Señor, oramos para que nos recuerdes todo este mensaje y podamos transmitírselo a otros que también lo necesitan. Podamos ser instrumentos de tu gracia a los demás. Oramos creyendo en ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.